soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las puertas dimensionales que existen sobre determinados vórtices de la malla energética que rodea y penetra esta esfera. Hay personas que han desaparecido de la faz de la Tierra sin dejar ni rastro. Fíjense, en un principio fue una noticia más en la sección de sucesos de los diarios de Nueva York. Apenas 4 líneas. Un caso frecuente. No se explica uno qué va pensando la gente cuando cruza la calle, que ni siquiera ve la luz del semáforo y que está roja. Eso le sucedió a Rudolf Fentz, que acabó sus días de forma inoportuna bajo las ruedas de un automóvil anónimo en una esquina de una calle a un centenar de metros de Times Square en Nueva York. Y ello después de asistir, se supone, porque alguien dijo que lo había visto por allí salir de la última representación teatral de aquel día. Eran poco más de las 11 de la noche a finales de junio. La temperatura era perfecta para caminar por la espaciosa acera, sin prisas, de vuelta a casa, charlando y dando tiempo al tiempo. Aquel hombre, sin duda haciendo gala de una gran imprudencia al cruzar la calle cuando no debía, pues vino a amargar a los transeúntes el reconfortante paseo de aquella noche de verano. El automóvil no pudo detenerse y lo lanzó por los aires con un golpe mortal. Aquellas gentes habían presenciado todo y comenzaron a gritar histéricas, alarmando a los que se acercaban. De forma que pronto se formó un nutrido grupo de curiosos en torno al hombre que yacía en el suelo y pronto algunos de ellos comenzaron a ayudarle prestos. Pero todo fue inútil. Rudolf Fentz había fallecido instantáneamente. Este suceso tuvo lugar en 1950 y todavía al día de hoy nadie ha podido explicar casi nada de lo que allí ocurrió. Aquel hombre tendido, muerto en la acera, la verdad es que presentaba un extraño aspecto. Sus ropas parecían de otra época, porque Rudolf Fentz iba impecablemente vestido, lo que pasa que iba con una levita larga, anticuada, tono gris, zapatos con hebilla, llevaba un sombrero de ala ancha, amplio, que hacía juego con el traje, con la levita, pantalones estrechos, etc. Verdaderamente parecía sacado de uno de aquellos retratos amarillentos del siglo pasado que todos conocemos. Cuando la policía extrajo de los bolsillos sus pertenencias personales, hizo un inventario curioso, pero que evidentemente era de otro tiempo. Unas tarjetas de visita a nombre de Rudolf, a su nombre, unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por él para la manutención de unos caballos y un carruaje, unos cuantos billetes en dólares, solo que eran dólares retirados de la circulación, y ya nadie se acordaba de cuándo, y una carta dirigida a su nombre, con matasellos de, fíjense bien, junio de 1876. Fentz aparentaba poco más o menos 30 años. Las primeras investigaciones para esclarecer la identidad del hombre atropellado y encontrar a sus familiares no dieron fruto alguno. Apareció un domicilio en la Quinta Avenida de Nueva York, pero aquello era ahora un edificio moderno
y no había ninguna pista sobre la vivienda anterior, la casa en la que había vivido. En la guía telefónica de la ciudad tampoco aparecía nadie con ese nombre. Si bien tras nuevas pesquisas sí se descubrió un tal Rudolph Fentz Jr. en la guía telefónica de 1939, 11 años antes. La investigación aportó algo de luz al misterio, aunque no lo suficiente. Rudolph Fentz Jr. había fallecido ya, después de desempeñar durante muchos años su actividad laboral en un banco. Si viviera, hubiera cumplido en aquel entonces, estamos hablando de 1950, 60 años. Su viuda contó al investigador Hubert Ring, del Departamento de Desaparecidos, que el padre de su marido, Rudolph Fentz, había desaparecido misteriosamente en la primavera de 1876, cuando salió de su casa para pasear un rato y fumarse un cigarrillo, su único vicio conocido. Nunca más volvió, ni se encontró rastro alguno de él. Nadie lo vio jamás. Hubert Ring consultó la lista de desaparecidos correspondiente a aquel año de 1876 y efectivamente allí estaba inscrito Rudolph Fentz, de 29 años, vestido con larga levita gris, hebilla, zapatos con hebilla, sombrero de ala ancha haciendo juego, etcétera, etcétera, en el momento de su desaparición. ¿A dónde van a parar los que desaparecen así sin dejar rastro? De eso les voy a hablar hoy, de las puertas dimensionales y los vórtices de energía que circulan según los patrones geométricos que conforman la esfera. Fíjense bien, en el pórtico de la Academia de Atenas, en donde Platón daba sus lecciones, se hallaba escrita una advertencia, una frase, que decía así: que no entre nadie aquí que no sepa geometría. El significado originario del término geometría, como su prefijo geo indica, se refería al estudio de las medidas de la Tierra. Pero poco después pasó a designar la parte de las matemáticas que conocemos actualmente. Seguramente muchos de ustedes recordarán, sin duda, las figuras de madera que se estudian en la educación básica, entre las que se encuentran los 5 poliedros regulares: el tetraedro, con 4 caras triangulares; el hexaedro, o cubo, con 6 cuadradas; el octaedro, con 8 triangulares; el dodecaedro, con 12 pentagonales; y el icosaedro con 20 triangulares. Sin embargo, seguramente no les explicaron a ustedes que todas ellas ya habían sido descritas por Platón, y por ello se llaman los 5 poliedros platónicos. Solo existen estos 5. Número sagrado, pitagórico, y ninguno más, que con todas sus caras formadas por polígonos regulares y ángulos iguales puedan inscribirse en una esfera. Así como el tetraedro, el cubo y el octaedro parecen más lógicos y fáciles de imaginar, el dodecaedro y el icosaedro, por la ingeniosa forma de distribuir sus caras, resultan espectaculares siempre. A Platón le sucedía lo mismo, ya que hacía siempre especial énfasis en esas normas, sobre todo en lo que respecta al dodecaedro, que contiene el número sagrado pitagórico 5 en los lados de sus caras, y el también fundamental 12 en su número total de caras o planos. Le tenía a él tanto respeto, fíjense, que no se atrevía a nombrarlo directamente. El icosaedro, de 20 caras y 12 vértices, se puede inscribir en el dodecaedro. Un vértice en el centro de cara a cara
y el centro de sus caras triangulares en los 20 vértices del dodecaedro. En los cruces de la malla así formada se pueden apoyar los vértices de los 5 poliedros platónicos. El dodecaedro forma la base de la malla de energías sutiles de esta esfera. Fíjense bien. Aunque Platón fue el primero que describió oficialmente estas formas, en realidad ya figuraban como arcanos de conocimientos secretos en la escuela de Pitágoras, donde Platón fue iniciado. Pero su existencia es mucho más antigua. Por ejemplo, en Gran Bretaña se han descubierto colecciones de piedras talladas con las formas de estos sólidos y con surcos que señalaban las aristas en donde se han hallado restos de cordones de piel. Pueden ser de 1500 años antes de Cristo. Esto quiere decir 1000 años antes de Platón. Pero en otros yacimientos las hay con una antigüedad hasta de 12.000 años antes de Cristo. Oficialmente se dice que eran siempre utilizadas como boleadoras para cazar. Pero ya se pueden ustedes imaginar que la realidad es muy distinta. Volviendo a la geometría platónica, en su significado ordinario, el filósofo griego en su diálogo con Fedón no puede ser más claro al recibir una inspiración especial y describir la estructura de la Tierra como un dodecaedro esférico. Pero debo decirles algo. Simías, discípulo de Platón, dice que es digno de oír que las cosas sean iguales sobre la tierra que bajo los cielos. Platón le decía: se dice, mi amigo, que ante todo la misma tierra se ve desde arriba como se vería un balón de 12 piezas de cuero. Así, entre las 12 caras pentagonales, cada una con 10 triángulos, totalizamos 120 triángulos rectángulos que cubren la superficie de la esfera y que la dividirían en 12 partes formadas por pentágonos curvos. Estos 120 triángulos rectángulos, unidades básicas de la malla energética terrestre, ya eran conocidos por los antiguos egipcios, que les llamaban triángulos MR, por lo de Amón-Ra. De forma que seguiré respetando esta denominación para no cambiarla. En los textos funerarios egipcios, este triángulo rectángulo escaleno con 3 lados desiguales se utilizaba para ilustrar la relación entre el cuerpo físico mortal denominado Ka y los otros 3 más sutiles y considerados esencias divinas del hombre: AKB, BA y K. Lo que demuestra la enorme importancia que se le daba a esta forma, que también se encuentra presente en las caras de la Gran Pirámide, formada por 8 de ellos ensamblados 2 a 2. En esas caras, ambos triángulos no se hallan exactamente en el mismo plano, sino formando un ángulo errante, un ángulo muy abierto, imperceptible a simple vista y que solo puede distinguirse por su iluminación consecutiva y súbita, con pocos segundos de diferencia, y en el mismo instante de un equinoccio. Este es el fenómeno que se llama relámpago. Cada uno de los vértices de estos triángulos y poliedros constituye una especie de túnel interdimensional por donde fluye el grueso de energías cósmicas que llegan hasta la esfera antes de su distribución y por donde es posible entrar y salir con un consumo mínimo energético, por lo que son estos lugares precisamente donde se percibe un mayor tráfico de vehículos o estructuras de otros lugares y ciertamente donde coinciden las puertas dimensionales de acceso a otros mundos y universos. Pues bien, el pulso del planeta
el latido del planeta. Es especialmente sensible en estos lugares, lo que permite diagnosticar la salud de la esfera. Ahora mismo, como saben, bastante maltrecha, y al mismo tiempo, cuando procede, aplicar en dichas zonas las medidas correctoras adecuadas, como en la acupuntura china, que ya saben que primero determina la energía de los puntos y luego corrige los desequilibrios entre las polaridades. Pero seguiremos hablando de esto después del descanso. No se vayan, que enseguida regreso con ustedes. Hace miles de años, debido a la utilización destructiva del conocimiento, fue dañado el campo energético del planeta Tierra. Las escuelas iniciáticas de misterios y de conocimiento, desde los atlantes con sus pirámides hasta los templarios con sus catedrales, han reconstruido el cuerpo energético del planeta, donde cada pirámide, templo y catedral forman parte de un diseño prefijado, estando situados sobre la red o malla de las que les hablaba antes, y reactivando por este medio los centros energéticos como esos puntos de acupuntura del ser vivo que es la Tierra. Algunos de los nodos o vórtices energéticos donde están situados estos edificios sagrados son puertas de acceso a otras dimensiones, más allá de la tercera dimensión en la que nos encontramos actualmente. Para poder acceder a estos vórtices energéticos o portales dimensionales, nuestros cuerpos físico, emocional, mental y astral deben estar equilibrados, preparados para el cambio que supone pasar de una dimensión a otra, de un estado vibratorio a otro. Al situarse en estos lugares, es posible ascender o entrar en la otra dimensión, simplemente cruzando el umbral que separa la una de la otra y que viene demarcado por el perímetro del nodo o embudo energético que lo atraviesa. Por ejemplo, imagínense que están caminando por algún lugar próximo a una de estas, llamémosles puertas. Lo que sucedería es que desaparecerían del lugar de referencia anterior para aparecer en un lugar o un mundo nuevo, unas veces situado sobre su propio mundo, pero otras en algún lugar o en algún área remota de otro universo distinto. Es decir, fíjense en mí. Ahora estoy aquí. Ahora estoy en otro lugar. Y ahora regreso a mi punto de partida. ¿Qué les parece? Ascender en la vida diaria es alcanzar el equilibrio que permite el acceso consciente a otras dimensiones. Esta era una de las enseñanzas recibidas en las antiguas escuelas iniciáticas de misterios. Como seguramente sabrán, la enseñanza conocida como triple doctrina era ampliamente utilizada por los antiguos cristianos, por los esenios, los cátaros, los templarios y por otros grupos iniciáticos de las civilizaciones del Anahuac, es decir, los olmecas, toltecas, mayas, incas, aztecas, etcétera, etcétera, así como de otras conocidas culturas de la Tierra. Algunos de estos grupos iniciáticos son todavía hoy los guardianes del conocimiento y de la tradición sagrada de la humanidad, custodiando desde el comienzo de los tiempos la sabiduría universal, las leyes del cosmos y de la naturaleza. En sus orígenes, fueron ellos quienes elaboraron y crearon estas disciplinas y materias.
El acceso a otras dimensiones forma parte del progresivo desarrollo espiritual que se deriva del despertar de la consciencia. Las historias de desaparecidos en nuestros días ya saben que aparecen constantemente en las páginas de los periódicos, con una nota al pie de la foto de la persona, en muchos casos adolescentes, en otros casos de edad avanzada y también, como no, de personas de edad intermedia, que siempre supone una gran tragedia social familiar. Es cierto que de algunas de estas personas pues se afirma que tienen menguadas sus facultades mentales, pero de otras no. Y lo que casi nunca se dice es que en general del total de desaparecidos no aparecen ni siquiera la mitad de todos ellos. Es posible que muchos de ellos decidan voluntariamente mantenerse en un anonimato, mudarse a otro ambiente geográfico, cambiar su nombre y seguir viviendo normalmente sin que nadie se acuerde de ellos. Pero no se sabe a ciencia cierta dónde van a parar tantos desaparecidos que jamás vuelven a comparecer en público. Les contaré algún caso. Fíjense, había una vez un granjero en Tennessee, Estados Unidos, que pertenece a este grupo de personas que desaparecen cada año de manera misteriosa. A muchas de estas desapariciones se las puede encontrar antes o después alguna explicación más o menos convincente. Muertes en lugares escondidos, traslados a lugares lejanos, raptos e incluso se puede llegar a hablar del oscuro tráfico de la trata de blancas. Pero no es menos cierto que existe un alto porcentaje de pérdidas humanas a las que no es posible encontrar explicación alguna. Pero de eso les voy a hablar ahora, dentro de un ratito, de este granjero de Tennessee, que ha sido un caso muy espectacular y muy triste también. No se vayan, yo necesito beber un poco de agua, pero enseguida vuelvo con ustedes y quiero que sepan que me encuentro sumamente bien y les agradezco siempre su atención. Ahora regreso. Como les prometí, voy a hablarles del caso de David Lang, un honrado agricultor de Tennessee, en los Estados Unidos. Un hombre de vida pacífica, cuya única afición, aparte de sus labores en la granja que tenía, pues era su familia, y que había conseguido, además, poner a punto una explotación ganadera muy próspera, aún a pesar de ser un negocio exclusivamente familiar. Su desaparición ocurrió delante de su mujer, de sus hijos, de un carretero que estaba allí con ellos a la sazón y del juez del pueblo cercano que llegaba en aquellos momentos de visita. Sucedió en pleno día, un 23 de septiembre de 1880. El granjero se acercó a dar la bienvenida al juez y cuando estaba entre su familia y el visitante, David Lang se esfumó de repente ante los ojos atónitos de todos los presentes. Cuando fueron a ver, quedó un cerco de hierbas amarillentas como si se hubieran quemado, o si quieren tostadas por algún tipo de calor inmenso. Se le buscó en vano por los alrededores, aunque todos los que presenciaron el hecho sabían que era una búsqueda absurda. David Lang nunca volvió a aparecer. Pero unos pocos días más tarde, cuando ya todos se habían casi resignado a su pérdida y a una explicación racional, uno de sus hijos oyó una voz pidiendo auxilio de forma lastimera justo por encima del cerco de aquella hierba dentro del cual había desaparecido. Todo ello
como si hubiera pasado a un mundo paralelo distinto, pero unido a este por algún tipo de agujero en el espacio. ¿Qué les parece? También en los Estados Unidos tuvo lugar la desaparición misteriosa de un muchacho de 16 años llamado Ashmore. Esto tuvo lugar, si recuerdo bien, el 9 de noviembre de 1898 a las 9 de la noche en una granja cercana a Quincy, en Illinois. Era una noche muy fría y Charles tuvo que salir de la casa para buscar agua en el pozo a pocos metros de distancia. Había nevado y la superficie del agua en el interior oscuro de aquel pozo estaba completamente congelada, cubierta por una espesa capa de hielo. Las huellas del muchacho se fueron quedando marcadas en la nieve de la casa en dirección al pozo. Sin embargo, antes de llegar al pozo, desaparecieron de repente como por arte de magia. Ante su tardanza, la familia salió a buscarle, le llamaron y como no volvía ni decía nada, siguieron sus pasos tras sus huellas en la nieve hasta que llegaron a un punto en que quedaban interrumpidas, como si se hubiese esfumado. Charles no había llegado al pozo. Las huellas aparecían nítidas y decididas, y en el sitio en que desaparecían no se observaba nada anormal, a no ser precisamente eso, que no se encontró nada anormal. Las huellas no volvían atrás, no aparecían más huellas. En el pozo, además de que sus pasos no llegaban hasta allí, pues no había caído, porque la capa de hielo que cubría la superficie del agua estaba intacta. No se había roto por la caída de ningún objeto, de nada. Sin embargo, y esto era muy inquietante, oían su voz pidiendo auxilio. Unas veces desde el árbol cercano y otras les parecía oírla desde el interior del pozo. Tampoco volvió a este mundo Ashmore, ni las investigaciones pudieron llegar a más. En otros continentes ha sucedido lo mismo. De estos casos los hay en todas partes, incluida la República Dominicana, donde hay casos muy sonados de desaparecidos. Pero voy a hablarles ahora del otro extremo y les contaré el caso de los soldados chinos, muy conocido en el Oriente. Fíjense, el 10 de diciembre de 1939 desaparecieron ni más ni menos que 3.100 soldados chinos cuando estaban llegando a Nanjing, la antigua capital del imperio, para defenderla del asedio de un ataque japonés. Los 3.100 soldados quedaron atrincherados aquella noche, como siempre, y aquel tiempo las horas transcurrían tranquilas. Pero he aquí que al amanecer los mandos que estaban situados en retaguardia observaron con extraordinaria sorpresa que en las trincheras no había ni un solo soldado chino. No podían creerlo, no podían avanzar, porque se habrían echado a manos del enemigo, y el enemigo negó el hecho después. No pudieron retroceder porque hubieran tropezado con el resto de los ejércitos chinos de la retaguardia. Y no murieron en combate porque no se desarrolló ningún combate aquella noche. Ni tampoco, lógicamente, aparecieron los cadáveres ni el armamento. Oficialmente el gobierno chino tuvo que reconocer que el caso se hallaba envuelto en el más absurdo de los misterios. Se habían evaporado, desvanecido. ¿Qué fuerza desconocida creen ustedes que arrebata objetos, personas, ejércitos, aviones y barcos, de los que no queda ni el más mínimo rastro?
¿Qué trastorno tan profundo de la relación espacio-tiempo tiene lugar cuando se producen estos fenómenos? De tal manera que se establecen zonas anormales de gravitación y zonas antigravitacionales, dentro de las cuales solamente es posible que los seres se esfumen como por arte de magia. Como ven, son infinitas las razones por las cuales muchas personas desaparecen y nunca son encontradas. Desde asesinatos hasta abducciones, de todo. Pero existen otras causas que rara vez se tienen en cuenta como posibilidad y que son las que comúnmente se denominan puertas dimensionales, de las que quiero decirles que, al igual que dicen las meigas o las brujas en Galicia, bueno, no que digan ellas, que algunas personas dicen de ellas, cuando dicen aquello, yo no creo en ellas, pero a ver, haylas. Pues así sucede. Se puede creer o no, pero esto es una realidad, esto está sucediendo. Fíjense, en Guimar, por ejemplo, sede de las famosas pirámides de Guimar, en Islas Canarias, se halla el Barranco de Badajoz, uno de los lugares más bellos de la isla de Tenerife, donde ha habido casos de personas que desaparecieron absorbidas por una puerta dimensional, y muchas de estas personas han tenido esta experiencia a lo largo de la historia. Y en algunos casos, lo más curioso es que reaparecen medio siglo más tarde, pero reaparecen con la misma edad que tenían entonces. Así que imagínense a alguien que desaparece con 25 años y vuelve a aparecer cuando debería tener 75, pero sigue con el mismo aspecto de los 25 y la misma edad de 25 años. La misteriosa desaparición del famoso explorador coronel Percy Fawcett en las selvas amazónicas, junto con su hijo Jack y otra persona llamada Raleigh Rimmel en 1925, también se debió a una puerta dimensional o interdimensional que encontraron por azar mientras buscaban una especie de ciudad perdida que realmente existía, pero no en esta dimensión, sino en la siguiente. En otro caso, por ejemplo, que me viene a la mente, en la caverna llamada la Cueva de los Tallos, en Ecuador, Juan Morix pasó sorpresivamente a través de una puerta dimensional a un universo paralelo donde estuvo 15 días con sus habitantes, que estaban en el periodo neandertal. Pero este hombre no pudo asimilarlo y como consecuencia su, vamos a decir, decodificador borró todo lo sucedido. Sin embargo, en sesiones de hipnosis recordó haber encontrado una biblioteca de oro con caracteres extraños, túneles interminables, en línea recta, a escuadra, vitrificados, salas inmensas, etcétera, etcétera. En el año 1900, en la formación volcánica de Hanging Rock, en el estado australiano de Victoria, dos alumnas de un colegio de señoritas y también una de las maestras que estaban de excursión en ese lugar desaparecieron misteriosamente a través de una de estas aberturas dimensionales. El suceso dio lugar a un libro famoso titulado Picnic en las rocas colgantes y fue escrito por John Lindsay en 1965 y también dio lugar a una película con el mismo título dirigida por el conocido director Peter Weir en 1975. El teniente Bello, uno de los precursores de la aviación chilena, desapareció el 9 de marzo de 1914 junto con su aparato a través de un vórtice dimensional
que lo condujo a otro planeta de nuestro mismo presente. ¿Qué les parece? Su extraña desaparición dio origen a la conocida metáfora que dice: estás más perdido que el teniente Bello. ¿Y qué decía del conocido Triángulo de las Bermudas? Bueno, habría que contarles, tendría que decirles que incluye varios factores. Es un triángulo energético, también electromagnético, donde hay varias puertas dimensionales para pasar a otros universos, tanto paralelos como situados a años luz de distancia, a miles de años luz, tal vez millones de años luz. Como les decía, una puerta dimensional permite pasar directamente a lo que los científicos llaman un agujero de gusano, y de allí llegar a otra civilización situada en un supertono o frecuencia más alta que esta, o también a un planeta que está a miles de años luz. Pero a su vez hay otras puertas paralelas por donde se puede pasar a un universo paralelo, donde existe otra capa distinta del planeta Tierra. Ya saben lo que decía Luar, que hay otros mundos, pero están en este. Subiendo un supertono, aquí mismo donde estamos, llegaríamos a otra versión del planeta Tierra, de más alta vibración que no se puede percibir desde esta. Con otras personas, otros paisajes, otras ciudades. En el caso de la desaparición del famoso vuelo 19, compuesto por 5 aviones Avengers, junto con el poderoso Mariner, que fue al rescate, de acuerdo a ciertas revelaciones que han recibido muchas personas en el mundo, sus tripulantes aceptaron ser trasladados a un planeta del sistema de Betelgeuse, a 300 años luz de la Tierra. Se trató pues de una abducción que utilizó el Triángulo de las Bermudas como puerta dimensional. El poeta y filósofo hindú Rabindranath Tagore escribía hace algún tiempo que los misterios de la vida son tan grandes como las sombras de la noche, y la ilusión de su conocimiento es como la niebla del amanecer. Pero no se vayan todavía. Tengo alguna cosa importante que decirles. Hasta ahora. Les hablaré ahora de las puertas dimensionales que se encuentran localizadas en algunos puntos especiales de la esfera. Y comenzaré por la puerta mágica de Aramumuru, que se encuentra en el conjunto rocoso de Hayu Marca. Esta es la ciudad de los espíritus, cerca del lago Titicaca, a unos 35 kilómetros de la ciudad de Puno, en Perú. Mide 7 metros de largo por 7 de ancho. Se trata de una puerta pétrea en una gran mole de piedra a la que se le atribuyen poderes sobrenaturales y de acceso a otras dimensiones. Los escasos visitantes de la zona han asegurado que ocurren allí cosas extrañas. Pues cuando uno se pone debajo del dintel de roca, basta con que toque con ambas manos los lados interiores del marco de piedra para que, si se sensibilizan especialmente, se puedan percibir extrañas sensaciones como la visión de fuego en su interior, sonidos musicales o hasta túneles
que se adentran en la montaña, además de otras sensaciones visuales indescriptibles. La puerta en sí está hecha a medida para el tamaño de un hombre andino, pequeño. Y dentro de este compartimento labrado en la roca viva hay un círculo que da al plexo solar. Si saltamos a la India, nos encontraremos ahí con el triángulo dorado, Qutub Minar, en Delhi. Allí está el Taj Mahal, el Agra Jaipur Delhi, que constituye un vértice del así llamado triángulo dorado, uno de los vórtices principales de energía. En el suroeste está Agra y en el noroeste la ciudad exótica de Jaipur. En Agra, a solo 200 kilómetros de Delhi, está el mundialmente conocido Taj Mahal, como les decía. Este es uno de los lugares más maravillosos del planeta y donde se erige el que posiblemente sea el monumento más hermoso de todo el mundo, construido por aquel hombre en amor de una mujer. La energía que se respira es altamente vigorizante, pues se trata algo así como de un chakra coronario del planeta que aporta grandes aperturas mentales. Su virtud es la sabiduría. Creta, la isla de Creta. Ya saben que se trata de una isla en el mar Mediterráneo que pertenece a Grecia. Sobre esta isla se encuentra el templo etérico de la Hermandad de Creta, que maneja todas las frecuencias del rayo verde. Y está la ciudad de Heraclios, es decir, Hércules, que representa la fuerza, es decir, el rayo azul. Esto significa que en este lugar convergen dos tipos de energía. En Moscú está el templo etérico del maestro Saint Germain. La energía que actúa desde este lugar es la de la transmutación. Y es a su vez la que pertenece a esta era, la energía de la transmutación. En Argentina tenemos la capilla del monte Cerro Uritorco, que es el chakra coronario de Argentina. Se encuentra en la capilla del monte, en la provincia de Córdoba. Su virtud principal es también la sabiduría. Si tienen oportunidad, les recomiendo escalar este cerro físicamente o a través de sus sueños. Y no solamente como un buen ejercicio para el cuerpo, sino también como un tónico para su alma. México. Tenemos allí el Templo del Sol y el de la Luna, que son centros energéticos a los que se suele ir para depurar energía residual. La energía de este lugar está relacionada con la del rayo violeta. Machu Picchu se encuentra en el Perú. Para llegar a este lugar hay que pasar previamente por la ciudad de Cuzco a través de un viaje muy pintoresco. Este es el centro del plexo solar del planeta y por consiguiente un lugar en donde energéticamente se pueden sanar todas las emociones. Su virtud es el suministro. Y a los más osados les recomiendo escalar el cerro Huayna Picchu, que se encuentra exactamente frente a las ruinas de Machu Picchu, con una vista panorámica impresionante. Desde allí podrán observar esa vista fantástica en toda el área. Además, y para terminar, tengo que referirme a los dos grandes centros o vórtices energéticos de esta esfera. Uno situado sobre Puerto Rico y otro situado en un lugar del Golfo Pérsico. Son los dos polos, positivo o negativo.
donde convergen todas las fuerzas sutiles, cósmicas, que llegan a la esfera. Son las entradas y salidas principales de todos los visitantes que llegan aquí. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por Hoy. Como siempre, muchas gracias por su atención.